Sí, señor Steven Dolly, analista político desde Washington. ¿Cuál debe ser el papel de la oposición en Nicaragua frente a estos comicios? Porque es una oposición fragmentada, una oposición que llegó dividida a las urnas, que no llegó unificada, pero frente a estos comicios y al supuesto fraude que se realizó en las elecciones del pasado domingo, ¿cuál debe ser la posición de este grupo de personas que generan pensamientos diferentes al de Daniel Ortega? Pues yo quiero referirme un poco a lo que estábamos hablando de la OEA y creo que el error de la OEA y el error de la Comunidad Europea, la Unión Europea, era o venía antes de las elecciones, cuando ellos vieron que el gobierno no iba a acreditar a todas las organizaciones que querían monitorear las elecciones. Ellos deberían haber pronunciado en ese momento, pero ellos no se pronunciaron, ¿no? Y ahora están en una posición insostenible, porque ellos saben que realmente las elecciones fueron a favor de Daniel Ortega, pero saben también que hubo irregularidades muy graves, ¿no? De no poder entrar en centros de votación, etc. Entonces, ¿cuál es el papel de la oposición? Yo creo que la oposición, tanto la oposición como las ONGs participantes, tienen que unirse y tienen que buscar un apoyo, un respaldo internacional y tal vez hasta un diálogo internacional o un diálogo propiciado por un organismo internacional para hablar del porqué, digamos, de hacer un acercamiento con el mismo gobierno, porque esto de llamar simplemente fraude, lo que hemos visto en otras elecciones o en otras circunstancias no ha llegado a mucho. Digamos, en Honduras en 2009 no llegó a mucho, en México en 2006 todas las llamadas de fraude tampoco llegaron. Entonces, esto yo creo que hay que en vez de alejarse, tal vez es buscar un apoyo internacional para acercarse. Entonces, eso sería como lo que yo pienso. Sí. Carlos Rosales de Guatemala. Estábamos oyendo hablar al ex candidato presidencial Fabio Gadea y él nos ha contado que en diferentes puntos del país hay algunas protestas pacíficas y también él está convocando a aquellas personas que se sienten defraudadas por las elecciones que se manifiesten y que salgan a las calles y que protesten de manera pacífica. ¿Cuál es el futuro que usted le ve a esa oposición en Nicaragua que de alguna manera empieza a gestarse con los resultados de las elecciones? Bueno, dos cosas al respecto. En primer lugar, creo que el rol de la oposición y el resto de partidos políticos ha sido extremadamente valiente. Haberse sometido a un proceso que venía viciado desde un comienzo y que a todas luces ya estaba decantado, digamos, en favor de Ortega, creo que fue verdaderamente una proeza, fue una actitud de mucho coraje de parte de la oposición. Ahora bien, la tragedia nicaragüense, sin embargo, es que ahora realmente ya no quedan instituciones del Estado a las cuales abocarse para poder buscar justicia. En otras palabras, con esta elección y con los resultados en la Asamblea Nacional y con la realidad que tenemos en el Consejo Supremo Electoral y en la Corte Suprema de Justicia, esencialmente todas las instituciones del Estado están bajo dominio sandinista. Entonces la gran tragedia es esa, ¿no? Y ahora ¿quién podrá defendernos? Ahora ¿quién podemos abocarnos para lograr justicia en esta situación? Yo creo que eso es logrado en este momento. Ahora, por eso es que también cobra mucha importancia el rol de la comunidad internacional, de los gobiernos unidos, de las instituciones internacionales, para poder hacer valer la justicia en Nicaragua. Sin embargo, si la historia reciente nos da alguna indicación, podemos ver cómo el caso de Honduras hace un par de años, esencialmente no pasó nada, ¿no? Es decir, se consumó un golpe de Estado y realmente no fue sino hasta que hubo elecciones presidenciales tiempo después que la cosa empezó a normalizarse. Entonces, en otras palabras, lo que quiero decir es que hay muy pocas posibilidades, a mi juicio, para que esta situación en Nicaragua pueda revertirse. Señor Fabio Gadea, ex candidato presidencial de Nicaragua, ¿usted cree que la comunidad internacional está siendo receptiva ante las denuncias que ha hecho usted y que han hecho diferentes organismos como la Unión Europea y también como los Estados Unidos a través de su portavoz?
Yo creo que sí, está siendo receptiva. Hoy supimos que la congresista Ileana Ros-Lehtinen le pidió al presidente Obama que no reconozca estas elecciones, que no reconozca al señor Ortega como presidente. Y el ex embajador Callahan en los Estados Unidos ya había escrito una carta diciéndole al presidente y al pueblo de los Estados Unidos lo que iban a hacer estas elecciones. Pero aparte de eso, yo quería decirle que es difícil mover a la comunidad internacional. Yo he llegado a la conclusión de que los problemas de Nicaragua los tenemos que resolver nosotros, los nicaragüenses. Yo solo he visto moverse a la comunidad internacional cuando aquí han corrido ríos de sangre, cuando Somoza no quería irse del poder en el 78, 79. Aquí tuvo que morir Pedro Joaquín Chamorro, levantarse todo el pueblo y todavía la comunidad internacional no se movía. Hubo que matar al periodista Bill Stewart por medio de un guardia nacional para que a otro lo filmara y que apareciera en la OEA todo el video para que entonces tomaran cartas en el asunto y declararan que Somoza era un dictador que debía retirarse del poder. Eso fue, sí, en el 79. Ojalá que ahora tengan sentimientos mejores y vean por estos pueblos que están sujetos constantemente a dictadores. Al menos Nicaragua, históricamente, se enamoran del trono y no quieren irse algunos señores. Es el caso de don Daniel Ortega, que teniendo él la experiencia de haber tenido el apoyo del pueblo para votar al dictador Somoza porque no quería irse, porque quería reelegirse, viene ahora a hacer el papel de Somoza, el propio que lo votó, don Daniel Ortega, que no se quiere ir del poder, está enamorado del trono y no se quiere ir. Pero somos nosotros los nicaragüenses los que vamos a arreglar ese problema en forma cívica, sí, en forma pacífica. Adelante. Esa es la pregunta, ex candidato Gadea. ¿Usted nos puede dar un panorama, una radiografía de su país el día de hoy? ¿Cómo se encuentran las calles de Managua? ¿Cómo se encuentran las calles de diferentes poblaciones, de diferentes ciudades después de esos comicios electorales? Bueno, aparentemente cualquiera que ve la ve normal, pero hay sitios en que realmente están conmovidos. Por ejemplo, como le mencioné, la Concepción, hay heridos. Los militares tiraron bombas lacrimógenas, tiraron balas de salva y hay algunos heridos aparentemente. Lo mismo en Jalapa, lo mismo en Ciuna y en otros lugares que nos reportan del país. De tal manera que no se puede decir que sea una situación normal, como en un país democrático, que al día siguiente de las elecciones todo el mundo está tranquilo porque todo el mundo votó bien y fue respetado su voto. Aquí ha sido irrespetado el voto de los nicaragüenses. Yo siento que mi voto fue irrespetado, fue manoseado. ¿Quién sabe a quién se lo adjudicaron? Adelante. Hacemos una nueva pausa en la noche de NTN 24. En segundos hablaremos sobre el futuro de Nicaragua después de esas muy polémicas elecciones presidenciales. Ya lo vemos.